Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces este tiempo como debe ser, ¿no es cierto? En manos de nuestro Señor, entregándole a Él toda nuestra vida, diciéndole que sea Él, hablando en nuestro corazón, tratando nuestra vida, llegando a aquellas áreas que deben ser cambiadas, ¿cierto? Cerremos los ojitos, eso, ahí Sarita cogida de la manita con la mami, va a orar también, va a cerrar los ojitos, ¿cierto? Mi reina preciosa, muy bien. Así vamos a orar todos juntitos. Muy bien, cerremos los ojitos y oremos. Padre precioso, Señor hermoso, gracias. Gracias por esta noche, por esta nueva oportunidad, Señor, de encontrarnos en tu presencia, de alegrarnos, Señor, al vernos, aunque sea a través de este medio. Gracias porque desde muchas naciones hoy nos has unido aquí. Desde muchos lugares, Señor, nos tienes aquí unidos, unánimes, juntos en tu nombre, para hablar a nuestros corazones y para tratarnos de manera sobrenatural. Gracias, Señor Jesucristo, porque por tu amor y tu misericordia nos has reconciliado con el Padre y nos has reconciliado entre nosotros también. Nos has dado vida eterna y salvación. Perdónanos si hemos ofendido tu nombre. Perdónanos si delante de ti hemos pecado, si hemos hecho algo que no te agrada, algo que nos aparte de ti, de tu presencia, algo que no glorifique tu nombre ni esa sangre preciosa que derramaste por nosotros. Señor, nosotros estamos hoy aquí llenos de fe, pero también llenos de gratitud, llenos de motivos para reconocer en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que creemos, en todo, Padre, porque todo te lo debemos a ti. Señor Jesucristo, gracias porque esta noche podemos venir delante de ti y aún entregarte nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras peticiones profundas del corazón. Hoy sabemos que por tu sangre nosotros hemos sido curados. Y es por eso, Señor, que en esta noche ponemos delante de ti a todas aquellas personas que necesitan un milagro de sanidad, que necesitan que tu mano poderosa les toque, les sane, para llevarles a apropiarse de aquella promesa maravillosa y es que por tus llagas fuimos nosotros curados. Por eso, Señor, tú que nos conoces, toma primero nuestras vidas. Tómanos, Señor, y quita de nosotros toda enfermedad manifiesta u oculta, toda enfermedad física, toda enfermedad emocional, espiritual, todo aquello que no es tu diseño, Señor. Quítalo de nosotros y permítenos, llenos de fe, estar sanos como tú nos creaste. Hoy te ponemos de manera muy especial en tus manos la vida de Alicita, para que seas tú, Señor, tú mismo, aún mostrándole la causa de ese dolor. En este momento tu mano poderosa extendida, Señor, ponla allí sobre su piernita y sánale. Quita de ella toda dolencia, quita de ella cualquier cosa que esté causando ese dolor, Señor. Tómala, Señor, dale alivio y permítele descansar en esta noche en tu palabra y también en la forma en la que tú le estás sanando. Suplicamos, Señor, que tomes la vida de Jenny Silva. Igualmente, Señor, sé tú en su vida, en su salud. Si es tu voluntad que ella entre a ese quirófano, Padre, entonces sé tú con tu sangre preciosa cubriéndola, guardando su vida, tratándola a través de cada médico, de todo el personal que esté junto a ella. Tenga una excelente recuperación y también en ella veamos tu gloria. Como la vida de Paulita Leal, Señor, y sé tú dándonos un buen diagnóstico. Quita todo cáncer de su ojito, de su piel. Llénala, Señor, de ti, de salud, de vida, para que pueda seguir junto a sus hijitos pequeñitos, Señor, y siempre conociéndote a ti, sirviéndote a ti, glorificándote a ti. Toma la vida de Genarito, Señor, te lo suplicamos. Limpia sus pulmones, alarga sus días, papá, y permítenos verlo sanito, verlo bien. Glorifícate también en él. Toma la vida de Paquita Guerrón, Señor, y sigue glorificándote en ella. Hoy hemos visto un milagro maravilloso, Padre, y es que a pesar de estar en este momento enfrentando ese cáncer, han detectado que tiene COVID, pero no tuvo ningún síntoma. Por eso, Señor, gracias, gracias porque vemos tu mano poderosa extendida, obrando en ella, mostrándole tu cuidado, tu protección y tu paz. Glorifícate, Señor, para que sean pocos esos procesos de quimioterapia
y guarda cada célula buena, quita cada célula mala, glorifícate. Lo mismo te suplicamos para la vida de Jessie, Señor. Llénala de salud, llénala de vida, llénala de... Papá bueno, toma la vida de don Santiago igualmente y dale vida. Sopla vida sobre su vida, Señor. Llénalo de tu presencia. Asimismo te entregamos la vida de Karina, de todos aquellos que enfrentan en este momento este virus, para que seas tú, tu Padre, glorificándote sobre esto que no es tu diseño, sobre esto que no es tu plan, pero sé que tú harás con todo esto algo maravilloso, harás que muchos te conozcan, que muchos vean tu gloria. Veamos todos, Señor, cómo tú obras a nuestro favor, guardando nuestras familias, librándonos de todo mal y cumpliendo tu promesa que ninguna plaga tocará nuestra morada. Toma la vida, Señor, de todos y cada uno de estos tus hijitos que están aquí en esta noche. Llénanos de ti, llénanos de tu amor. Espíritu Santo, toma por favor la vida de Marielita, llévala con bien en su viaje, respáldala, Señor, en todo lo que ella en este momento vive, en todo lo que ella enfrenta, llena su corazoncito de ti, de tu presencia, y permítele ir ahora feliz a ver a Sarita, disfrutar con ella, estar, Señor, siempre en tu mano. Gracias, papito lindo. Gracias por todos y cada uno de estos tus hijos. Sigue actuando en la vida de él y papá, te lo suplicamos. Sé tú restaurando todo tu sistema muscular, sé tú fortaleciéndola, sé tú, Señor, haciendo esa obra maravillosa en ella. Nosotros, Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Espíritu Santo, por favor, ven y habla. Ven y habla a nuestros corazones. Dígale al Espíritu Santo que edifique su vida en esta noche. Usted necesita con todo su corazón ser tratado, oírle a Él y conocer su voluntad, saber cuál es el propósito suyo en su vida y a través de su vida, saber cuál es el propósito aún de aquellas pruebas que usted ha enfrentado. Dígale al Señor que usted realmente quiere ser tratado. El Señor solamente va a obrar si usted lo desea, solamente va a actuar si usted se lo permite. El Señor es un caballero. No le va a obligar a nada. Si usted realmente lo quiere, entonces dígale, Señor, háblame. Redarguye en esta noche mi corazón y muéstrame en qué debo cambiar, cuál es aquella área que hoy debo poner en tus manos porque en ella no he crecido. ¿Qué es aquello que quieres revelarme? Espíritu Santo, necesitamos tu sabiduría. Queremos oír tu voz. Habla a sí mismo a todos aquellos que aún no se han conectado. Quita todo desánimo, quita toda otro peso, Señor. Habla a aquellos que no se pueden conectar en esta noche, a aquellos que vean este video más adelante. Bendíceles, Dios, y habla a sus corazones. Espíritu Santo, sé tú tomando mi vida y sirviéndote de ella. Sé tú trayéndonos tu palabra en esta noche. Bendecimos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy nos quedamos contigo. Amén. Bueno, amén. Amén, amén. Ustedes recuerdan que nosotros seguimos en este proceso de aprender a ser hijos, ¿no es cierto? Estamos pasando de siervos a hijos. Estamos viendo que como hijos somos herederos del reino de los cielos, de su justicia, y que debemos vivir como herederos. No podemos conformarnos con menos, ¿no es cierto? Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y es así como usted y yo tenemos que vivir. En todo este proceso nos hemos encontrado con Hebreos 12 y hemos visto que hay muchas pruebas, cosas que nosotros no entendemos, cosas que no conocemos. Hay tormentas, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor camina aún sobre las aguas y calma la tormenta, pero hemos entendido que toda prueba tiene como propósito formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Está formado en usted el carácter de Cristo? ¿Está usted viviendo ese proceso conscientemente? ¿Está usted madurando en la fe? Ese es el propósito del Señor. Y es como asistir a la universidad del desierto, ¿no es cierto? Y en esa universidad hay pruebas, hay exámenes, exámenes que usted y yo debemos aprobar pronto para que no tengamos que repetir las materias, ¿no es cierto? Para salir pronto de esto. Tenemos que, además de todo, como lo vamos a ver hoy, aprenderlo y ejercerlo, es decir, conocer al Señor y practicar aquello que Él nos enseña en su palabra, ¿sí? Porque hablábamos y decíamos, bueno, de nada le sirve a un médico pasar 10 años en la universidad y salir y no ejercer, ¿cierto? Eso no lo hace médico.
de tener toda la teoría, es realmente en la práctica, cuando nosotros somos probados y somos ejercitados y crecemos en él. Entonces vamos a empezar a ver nuestra pantalla y vamos a estudiar algunos aspectos que nos llevan a la madurez y que nos van a llevar en esta noche también a evaluar, bueno, qué tan maduros estamos, ¿no es cierto? ¿Qué tan grandes estamos en la fe? ¿Estamos todavía como bebés espirituales o realmente hemos permitido que el Señor nos ejercite, que el Señor haga esa obra maravillosa, eso que Él quiere hacer y forme en nosotros el carácter de Cristo? ¿Cómo estamos siendo formados? ¿Cómo está siendo usted ejercitado? ¿Sí? Vamos a analizarnos hoy, vamos a ver ese contraste entre la infancia y la madurez. ¿Sí? Acuérdese cuando usted era niño. Y como niño, no solamente teníamos, claro, una visión bastante corta y tranquila de la vida, y cada uno vivió en circunstancias diferentes, ¿no es cierto? Pero todos vemos así como está Sarita ahorita, ¿no es cierto? Sarita está feliz, está en brazos de su mamá. Sarita no tiene ni idea todo lo que la mamá hace para pagar el colegio, para darle todo lo que ella necesita, ¿no es cierto? No tenemos idea. Cuando somos chiquitos, realmente confiamos en nuestros papás y todo va a estar bien. Esa es una parte de la niñez que no deberíamos dejar. Ese instinto natural de ser hijos, de descansar en brazos de papá. Pero tristemente lo vamos perdiendo en el camino y vamos tomando nuestra fuerza y creyendo que es en nuestra fuerza que las cosas se solucionan. Y a veces tenemos que desaprender eso y volver a los brazos de papá, a quedarnos quietos, a quedarnos tranquilos y confiar solo en él, ¿no es cierto? Ese es un aspecto en el que realmente deberíamos, nos dice la Biblia, ser como niños. A eso se refiere cuando dice que si no somos como niños no entramos al reino de los cielos. Es decir, si no tenemos dependencia total de nuestro papá. Pero en cambio hay muchas otras áreas en las que nosotros debemos crecer, es decir, sin dejar ese primer amor, ese infantil anhelo, esa dependencia de papá. ¿Qué hace el niño cuando necesita algo? Corre donde papá y mamá, ¿no es cierto? El niño no empieza a gritar y a pelear y de pronto reacciona mal porque alguien le insulta. El niño corre y busca a su papá y a su mamá, ¿no es cierto? Eso tenemos que hacer usted y yo de todas las cosas que nos encontremos y mantenernos así, puros como niños, pero madurar, dar fruto como adultos. Es decir, tenemos que madurar en la fe. ¿Cómo se logra eso? Muchas veces a través de las pruebas, muchas veces teniendo que caminar sobre las aguas porque esa barca se hunde y nos obliga a bajarnos. Muchas veces enfrentando cosas, algunas veces muy duras, ¿no es cierto? Como las que vimos en la película La Cabaña, otras veces no tan duras. Cada uno tiene realidades muy diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la inmadurez? Vamos a ver exactamente qué es la inmadurez y le pido que usted sea muy honesto con usted y muy honesto sobre todo con su papá Dios. Este es un examen que usted se va a hacer hoy y solamente papá Dios y usted lo van a saber, ¿no es cierto? Vamos a estar estudiando en Hebreos 5, 11 al 6:1. Allí vamos a ver realmente qué es la inmadurez, ¿sí? Todos los cristianos, entendiendo cristianos como aquellos que tomamos esa identidad en Cristo, identidad es calidad de idéntico, nos parecemos a Él, se nota que somos cristianos, ¿no es cierto? Porque nos comportamos como Él, hablamos como Él, y entonces empezamos a crecer hacia su estatura. Entonces, cuando lo conocemos como cristianos, vamos a lo que dice 2 Corintios 5:17. Es un versículo que usted sabe, ¿no es cierto? Y dice, si alguno está en Cristo, ojo, no si alguno hace una oración de fe, si alguno de pronto asiste a una iglesia, sino si alguno está en Cristo, es estar en Él, es habitar con Él. Y cuando usted habita con alguien, termina pareciéndose. Usted se ha dado cuenta que las parejas terminan pareciéndose un poco. Eso ocurre cuando usted y yo estamos con Cristo todo el tiempo. Terminamos tomando su carácter, terminamos pareciéndonos a Él. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No nos hace nuevas criaturas solamente ir a una iglesia, ¿no es cierto? No, hay gente, y dice ahí, la gente cree que ir a la iglesia
es como ir a un gimnasio, ¿no es cierto? Y la gente cree que yendo a un gimnasio 1 hora a la semana ya sale con un cuerpo escultural, ¿sí? La gente cree que yendo a la iglesia 1 hora a la semana ya sale transformado y no hay tal. Es necesario tener una vida personal con Cristo, una vida rica en Él, para que realmente seamos transformados, seamos nuevas criaturas. Y es entonces cuando las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, todas, realmente todas. Después de esto vamos a estudiar nosotros un poquito acerca de nuestro temperamento y nuestro temperamento controlado por el Espíritu Santo y su fruto, para que usted pueda analizar cuáles son aquellas áreas de su vida que deben crecer en Cristo, que deben ser transformadas. Usted va a ver que cada temperamento tiene debilidades y fortalezas, y es entonces cuando usted dedica sus fortalezas al Señor y a su servicio y deja que Él se fortalezca en su debilidad. Y ahí es cuando las cosas viejas pasan, el viejo hombre pasa. Y si antes usted era una persona explosiva, de pronto usted se convierte en una persona muy calmada, muy tranquila, entiende el mandato de, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todo el mundo, lo practica y lo disfruta. Ya usted no quiere conflictos con nadie, ¿no es cierto? A todo eso nos va llevando la madurez. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, somos niños en Cristo, pero estamos llamados a crecer. La meta de todo cristiano es ir adelante a la perfección, es decir, la madurez en Cristo. ¿Sí? En Hebreos 5:11, lo vamos a leer a continuación, nos dice lo siguiente, nos dice algunas características del cristiano inmaduro. Acuérdese usted que aquí el autor de Hebreos está hablando a los hebreos, ¿no es cierto? Y les dice que ellos ya llevan mucho tiempo en la fe, pero todavía no maduran, no crecen. Y entonces les dice lo siguiente, vamos a ver si usted está allí tomando nota, por favor, tome nota de algunas características que vamos a ver. Nos vamos a detener en 5 características de un cristiano inmaduro. Aquí nos dice, desde el versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese es uno, ¿no es cierto? Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ojo aquí, por el uso, ¿no es cierto? Porque lo ponen en práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ojo, esto se aprende practicando, esto se aprende haciendo, esto no se aprende escuchando al pastor 1 hora a la semana, esto se aprende realmente viviendo en justicia y en el discernimiento del bien, del mal permanentemente. Solo así se vuelve en usted una práctica, ni siquiera un modo de vida, sino su vida misma. Aquí estamos viendo las características del cristiano inmaduro. Vamos a detenernos en cada una de ellas un poquitico. Nos dice aquí que el cristiano inmaduro es demasiado orgulloso para aprender. Mire esto, estamos llenos de ego. El niño tiene mucho ego, ¿cierto? Usted ve que el niño, las primeras cosas que aprende a decir es mío, 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 ¿cierto? Esto es mío. Y yo solito, ¿sí? Y tiende a independizarse, ¿sí? Nos volvemos orgullosos para aprender. Creemos que ya nos las sabemos todas. Y créame, no importa cuánto tiempo lleve usted en la vida cristiana, si ya llega un punto en el que usted no tiene nada que aprender, es mejor que Dios se lo lleve a perfumar el cielo. Porque dejar de aprender es perder el derecho también de enseñar. El ser enseñable es señal de madurez en Cristo. Esa es la primera característica, ser enseñables. Dios nos cuide, nos guarde de profesionalizarnos y de creer que nos las sabemos todas.
Yo tristemente he conocido cristianos maravillosos, grandes hombres y mujeres de fe. Me han dicho, a mí no me tengas en cuenta para esos adiestramientos porque yo ya hice todos los que existían y me sé toda la Biblia. Pero en la práctica les vemos que ni siquiera cierran los ojos cuando les decimos que vamos a orar. Entonces, realmente tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Es usted enseñable? Si usted es enseñable, créame, a un niño pequeñito le enseña grandes lecciones. Usted es edificado y redarguido a través de una canción. Usted puede recibir el mensaje, aunque vea una y otra vez la misma película, aunque vea una y otra vez el mismo tema y el mismo versículo. Pero si usted es muy orgulloso y cree que nadie tiene nada para enseñarle porque usted se las sabe todas, usted lo que realmente está mostrando es inmadurez. El cristiano infante, dice aquí, es tardo para oír, es decir, no me interesa escuchar. En Hebreos 5:11, como lo acabamos de leer, dice exactamente eso, ¿no es cierto? Se han hecho tardos para oír. Mientras que el cristiano maduro, como nos lo dice Santiago 1 del 19 al 20, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, por eso nos dieron dos orejas, ¿no es cierto? Dos oídos. Y tardo para hablar, por eso nos dieron una sola boca, una solita. Dice aquí que también debe ser tardo para airarse, es decir, escuche mucho. Las mujeres sobre todo tenemos una gran facilidad de coger 3 palabras de lo que nos están diciendo, interpretarlo y empezar a hablar y a defendernos. Eso no se hace. Ahí es donde el Señor nos dice, a ver, escuche más, hable menos, no se enoje, sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted cree que gritando, insultando, así lo estén insultando a usted. Si usted responde igual, dice que el necio se hace necio al contender con el necio. Si usted responde de igual manera, usted está encendiendo la ira y de pronto usted cree que se está defendiendo. Realmente en ese momento es que Dios dice, a ver, vas a defender tú solito, perfecto, yo me hago a un lado y no me voy a meter allí. ¿Sí? Cuando quieras realmente mi justicia, entonces yo voy a obrar. ¿Qué hace usted? Tardos para oír y entonces lentos, muy lentos, perdón, para aprender. ¿Sí? Una persona madura está aprendiendo constantemente. Es enseñable, no se profesionaliza. En esencia, un líder es un aprendiz. El asunto con estos hebreos es que habían oído lo básico, no habían crecido desde entonces, se quedaron en lo básico, simplemente en la lechecita espiritual. ¿Sí? El segundo punto, la segunda característica es que somos demasiado infantiles para enseñar. ¿Sí? Usted está llamado y nuestro llamado desde el principio fue dar fruto. Todo lo que hemos recibido del Señor, nuestros dones, nuestros talentos, el conocimiento de su palabra, es para compartirlo con otros. Los cristianos deberíamos transformarnos en maestros, es más, deberíamos anhelar ser maestros, entendiendo que cuando usted enseña, usted aprende el doble. Usted acaba de ver que la primera característica es ser orgullosos para aprender. Cuando usted deja de enseñar, usted está mostrando orgullo porque se pierde de aprender. Usted y yo aprendemos muchísimo cuando enseñamos, porque lo estudiamos, porque lo predicamos. Créame, hay momentos en los que incluso usted llega como con una especie de tema preparado y el Espíritu Santo viene y le habla a usted mismo otras cosas a través de este tema. Es algo fascinante, es precioso. Yo le pido en el amor de Cristo que usted anhele ser maestro, maestro primero en su casa, maestro de los que enseñan primero con su vida, que su vida tiene que ser el primer evangelio que en su casa se lea. Usted debe anhelar y esto implica obviamente trabajar de manera consciente la madurez, como un proceso de crecimiento más profundo en esas verdades fundamentales del Señor. Debemos enseñar con nuestro ejemplo e ir creciendo y progresando. ¿Qué pasa? Y hagamos el contraste entonces aquí entre los cristianos infantes y los cristianos maduros en este aspecto de enseñar. Nos dice en Hebreos 5:12 que el inmaduro solo quiere ser enseñado.
todo el mundo me enseñe, que todo el mundo me predique, ¿no es cierto? Dice que quiere solamente ser servido, ser enseñado, pero no quiere enseñar a otros. Es decir, allí es donde la palabra se estanca. ¿Se acuerda de los tipos de semilla que caen en diferentes tipos de terreno? Y se acuerda que hay un punto en el que la semilla cae en un terreno árido y se seca. Y te acuerdas que hay otra en la que el enemigo simplemente puede llegar y se la lleva. Eso ocurre con los cristianos inmaduros que no pasan la palabra de uno a otro. Los líderes tenemos que ser líderes de líderes, es decir, formar a otros para que también sean formadores de líderes. Para que esa palabra siga, para que esa palabra nunca deje de existir. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran quedado en su inmadurez inicial y no hubieran enseñado a otros para que enseñen a otros, lleguen a usted y a mí? Usted y yo tenemos que seguir escribiendo ese libro de los hechos y seguir dando testimonio y haciendo que muchos conozcan a Cristo, pero que también enseñen a otros de Cristo. Eso su llamado no es solamente a compartirle a la gente, hacerle o llevarle a hacer una oración y simplemente decirle ya chao, nos vemos en el cielo. No, su llamado es a hacer discípulos, es decir, gente que entra en la disciplina del Señor y lleva a otros a lo mismo, gente que decide dar fruto. Y nos redarguye aquí mismo en Hebreos 5:12 y dice, porque debiendo ser ya maestros, ustedes llevan mucho tiempo en esto, ¿por qué no enseñan? Y nos lleva a segunda de Timoteo 2:2, donde dice, tú pues, hijo mío, le está hablando a usted, aquí su nombre, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, usted recibió de gracia, gratis. Tiene que dar de gracia sin esperar nada a cambio. Su recompensa está en el cielo. Y el llamado es que lo haga en el nombre de Cristo Jesús y que lo que has oído de mí, ¿quién dice esto? ¿No es cierto? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Eso lo está diciendo aquí Pablo, ¿no es cierto? Se lo está diciendo a Timoteo. Pero le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto viene de Jesucristo porque él lo oyó de los discípulos de Jesucristo y lo está llevando a Timoteo y lo está llevando a otros. Lo que has oído de mí acerca del Señor Jesucristo ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí se da cuenta? Es su tarea discipular gente que esté dispuesta a discipular a otro, para que aprenda a discipular a otro, para que sean idóneos en Cristo, para seguir llevando la palabra, para que el mensaje no muera en usted. El tercer punto que nos muestra inmadurez es que nos volvemos demasiado perezosos para crecer. Nos acomodamos espiritualmente. Los bebés demandan permanentemente que alguien más satisfaga sus necesidades. Son dependientes y, como dice la palabra de Dios, son como esclavos porque dependen de sus tutores. ¿Sí? Eso nos lo dice en Gálatas 4, del 1 al 3, cuando hace una ilustración y una aplicación comparando a un niño con un esclavo. Mire qué duro que es esto. Y le dice, digo pues, que el heredero, siempre y cuando se es niño, nada es diferente del siervo. Recuerda que estamos aprendiendo a ser hijos, ¿no es cierto? Y vemos que el siervo simplemente recibe un salario por lo que hace, mientras que el hijo es heredero con Cristo del reino de los cielos. Pero dice que si el hijo aún es niño, nada difiere del siervo. Dice, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores mayordomos hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Cuál es ese tiempo? Cuando logra la madurez, está capacitado para recibir su herencia. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo. Eso usted lo puede leer en Gálatas 4, del 1 al 3. El heredero, siempre y cuando sea niño, y la palabra niño tiene la idea de un menor, ¿no es cierto? No sugiere una edad específica, pero si usted se queda siendo niño, te va a quedar siendo un esclavo toda la vida. Si usted decide no madurar, no crecer, no dar fruto, usted se va a quedar
bajo tutores, van a estar administrando su herencia. Usted tiene que ser reconocido legalmente en el cielo como un adulto, como alguien maduro que ha logrado llegar, listo, muy difícil, ¿no es cierto?, a la estatura de Cristo, pero que sí progresa permanentemente hacia allá. La madurez se demuestra como un cambio de vida genuino. Dios a usted no le exige perfección. Dios no exige que usted y yo nos sepamos ya todo y no nos equivoquemos, no. Pero sí nos exige que progresemos permanentemente hacia Él, hacia su gloria. Una característica definitiva del Hijo es que busca la madurez para poder disfrutar de su herencia. Procura crecer. Aquí está otra vez el contraste. El hijo inmaduro, el hijo infante, el bebé, el niño, recibe leche, ¿cierto? Y no alimento sólido, nos decía Hebreos 5:12. En 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Se acuerda de los 3 tipos de hombre que nos muestra la Biblia? El natural, que no conoce a Dios y para él las cosas de Dios son como locura. El carnal, que conociendo a Dios aún vive esclavo de su carne, y el espiritual, vive en Cristo, está en Cristo, vive conforme a Él para glorificarle a Él en obediencia. Dice que cuando usted no madura, cuando usted es como niño en Cristo, usted es carnal. Es decir, que está acomodado en su carne. No se está desafiando a cumplir el llamado. ¿Fácil cumplir el llamado? No, no es fácil. Nunca es fácil. Pero créame, vale la pena. Es su llamado. Usted tiene un llamado y esa inquietud que usted siente ahí, esa insatisfacción, es su llamado que le quema y le dice: anda, que estás llamado a dar fruto y a ser discípulos. Anda a hacer lo que Cristo te mandó. Prepárate en Cristo para poder ir y ser ese hombre espiritual, ese hombre que vive como Cristo lo hizo, no como un niño en Cristo. Dice más adelante, dice: os di a beber leche y no vianda, es decir, no frijolitos, no cositas ya grandes, ¿no es cierto? Porque aún no erais capaces. Mire lo triste, ni sois capaces todavía. ¿Sí? Qué duro, como le hablaba Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Eran una iglesia con un montón de dones maravillosos, con un montón de cosas buenas, pero no maduraban en Cristo. Estaban siendo todavía carnales. Mientras que nos muestran acerca del cristiano maduro, es aquel que recibe alimento sólido. Es decir, como nos dice Hebreos 5:12, ya no nos tienen que enseñar esos primeros rudimentos. Nosotros tenemos ya una base sólida. Nos lleva entonces a ser, como Él nos mandó, maduros en Cristo y a tomar un alimento sólido. Y es cuando usted puede coger un pasaje de la Biblia y entender lo que el Señor quiere decirle a través de él y predicarlo, porque usted sabe que lo que Dios le da a usted es para enseñarlo, es para compartirlo. Tiene usted, por ejemplo, a su alrededor, hijos, nietos, sus generaciones, y créame, es su responsabilidad edificarlos. Usted es pastor de su casa. La iglesia, la escuela está allí para apoyar lo que usted emprende, pero la responsabilidad es toda suya. Una cuarta característica de un cristiano inmaduro es que es demasiado lento para aprender. La primera que vimos es que era demasiado orgulloso. Ahora nos dice que es lento, le cuesta, ¿sí? Le cuesta mucho. Una persona madura es capaz de entender y de digerir verdades complejas y profundas, ¿no es cierto? Cosas difíciles. El Señor ya nos puede hablar de cosas serias. Y esta madurez no tiene que ver con los años, ni la edad cronológica, ni de vida cristiana, ni siquiera con las capacitaciones que usted haya tomado, sino con una vida de obediencia a la verdad. Usted no puede obedecer la verdad si no la conoce. Entonces, alguien que vive en obediencia es alguien que cree en Dios, le cree a Dios porque lo conoce y vive en obediencia a sus mandatos y estatutos porque conoce su palabra. Es decir, ha aprendido de Cristo aquello que debe hacer. Y es a esas personas maduras a quienes el Señor puede venir y revelarle grandes verdades y utilizarlos de forma poderosa, porque sabe
va a poder transmitirlo también a otros. La persona madura toma esos principios, eso que aquí la Biblia nos llama rudimentos, ¿no es cierto? Y empieza a practicarlos. Y como nos habla en Hebreos 12 acerca de la carrera de la fe, es como una atleta. Usted se convierte en una atleta que cultiva actitudes, disciplinas que se le van volviendo en acciones, ya pueden ser reflejas. Es decir, a usted ya nadie le tiene que decir, oiga, usted tiene que orar. Lo que usted anhela orar es su modo de vida, ¿sí? Aquí yo hablo con mis hijos y les digo, mi cuerpo a las 5 horas exactas me despierta. Entonces, si yo me acuesto a las 10, a las 3 de la mañana, estoy parada, porque ya es reflejo para mí levantarme, ¿sí? Eso tiene que convertirse en su vida, la vida cristiana, en un reflejo, ya en su vida misma. La justicia como tal, acuérdese lo que es ser justo, hallar en el Señor, en su palabra, su deleite, ¿cierto? Se convierte en usted no solo un modo de vida, su vida misma. Y esto produce en usted el discernimiento espiritual. Es decir, ya no tiene usted que ir como a un manual, ¿sí? Si yo le digo a usted, a ver, vamos a usar la licuadora. Usted ha usado la licuadora toda la vida. Entonces ya usted no va al manual donde le dice, a ver, póngale el vaso a la licuadora y ahora prenda. ¿No es cierto? No, usted ya la usa de manera mecánica. Usted pone la licuadora, sabe que la tiene que tapar y si no huela todo eso, ¿no es cierto? Y prende y ya sabe. Es exactamente igual. Usted ya ni siquiera tiene que ir al manual y ver qué es lo que el Señor le manda, sino que en el espíritu usted discierne si eso está bien o eso está mal. Usted es capaz de pasarlo todo por el filtro y sabe, el Señor haría esto o no haría esto. ¿Y sabe por qué lo va a saber usted inmediatamente? Porque usted conoce al Señor. Entonces, si somos lentos para aprender, es porque somos inmaduros, inexpertos, no nos hemos ejercitado la fe en el crecimiento y en el conocimiento del Señor. Y entonces dice aquí que somos inexpertos en la palabra de justicia. ¿Sí? El niño todavía no entiende muchas cosas, el niño recién está aprendiendo. ¿Sí se acuerda usted? Eso era más o menos como cuando a uno le enseñaban a leer Mi mamá me ama con la chancleta en la mano. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí? Era más o menos así. Y eran esas cosas las que como niños nosotros vivíamos. El cristiano maduro, en cambio, nos dice aquí, en Hebreos 5:14, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. El Señor nos puede hablar muchas cosas. A los que por el uso de los sentidos, es decir, porque ya somos atletas, ¿no es cierto? Hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales, tienen el discernimiento del bien y del mal. Usted ya no necesita que le vengan a mostrar, a justificar la normalidad de lo anormal. Usted sabe que eso está mal y punto. Usted sabe que pecado es pecado y punto. Que las mentiras piadosas no existen, que las mentiras blancas no existen. Mentira es mentira y es pecado y punto. Usted ya sabe que no hay envidia sana. Nada, la envidia es una obra de la carne y usted no la practica. Porque usted ya tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y finalmente nos dice que el cristiano inmaduro es inconstante en sus caminos, muy inconstante y tiene miedo al compromiso. Ahí es donde usted no se atreve a discipular a nadie, ni a abrir un grupo de oración, ni edificar a nadie, cuando usted tiene el mismo Espíritu Santo de las personas que hemos tenido la bendición de enseñarle. El mismo Espíritu Santo que hoy viene y le edifica a usted a través de mí, está en usted. Quiere ir a enseñar a muchos otros a través de usted. El primer compromiso obviamente tiene que ser con nuestro primer ministerio, nuestra familia, ¿no es cierto? Nuestra familia. El primer compromiso tiene que ser de su parte en testimonio, sabiendo, mostrándole aún a su familia que las cosas de Dios no son negociables. Que no es que elegimos hoy si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. No, no, no. Eso es definitivo. Vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Decidimos hoy si realmente seguimos en la iglesia o no seguimos en la iglesia. Ojo, no. No es tanto un lugar, su casa,
Debe ser esa casa de oración y puerta del cielo donde se proclame al Señor de día y de noche, donde se viva conforme a Él. Y eso no es negociable. En su casa se ora, en su casa se estudia la Biblia, porque eso no es negociable. Eso es permanecer en Cristo. Si usted tiene la bendición, además de congregarse en una iglesia, mucho más en este tiempo en el que ya no es tan fácil hacerlo presencial, tenemos esta bendición de hacerlo virtual, ¿no es cierto? Pero si además usted tiene esa bendición, listo, usted lo toma y usted no desaprovecha oportunidad. Si esto de buscar al Señor, de aprender en su palabra, no es su prioridad, usted siempre va a encontrar una excusa. Siempre va a encontrar algo que le distrae, algo más importante. Y al final usted se da cuenta que lo más importante era lo que el Señor tenía que decirle hoy en su palabra. El cristiano infante, el inmaduro, fluctúa, ahí viene, vive un sube y baja, y deja que las emociones controlen sus acciones. Las emociones son parte de ese paquete que Dios a usted le dio para empoderarlo hacia su ministerio, para que usted controle las emociones, no para que las emociones le controlen a usted. Entonces, no me conecté porque estaba triste, porque es que hoy estaba de mal genio, porque hoy no quise, ¿verdad? Las emociones me suben y me bajan. Eso es como decirle, Señor, hoy no te busco porque tengo pereza. Es un poco así, o sea, el Señor usted no puede mentir. En Efesios 4, del 12 al 14, le dice para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que van y vienen. Mire cómo estos dos versículos le dicen lo mismo en palabras diferentes. Le dice, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuidado con esto. Hay gente que me dice, yo me quedo en mi casa y yo escucho una prédica de uno y otra prédica del otro. Y esta mañana me decían, ¿será que usted me recomienda este libro? Y les decía, usted tiene que pasar todo por el filtro de la palabra del Señor. Aún esto que yo le estoy enseñando a usted hoy aquí, yo le pido que usted tome nota y que usted después se siente y haga su propio estudio y vea si lo que yo le estoy diciendo es verdad, si está en la palabra de Dios o no. Usted tiene que ser ese cristiano que discierne y que lleva toda la palabra. Ahí es donde a usted un viento de doctrina no se lo lleva. Ahí es donde a usted no lo engañan. Usted sabía, por ejemplo, en estos días veía yo aterrada, que solo en Bogotá hay 7 iglesias que fueron grandes iglesias cristianas maravillosas y ahora se convirtieron al judaísmo y niegan que Jesús es el Mesías. ¿Imagina usted cómo pueden ser engañados? ¿Ha sido usted engañado, de pronto manipulado? Bueno, la culpa no es de esa persona que lo manipuló. La culpa es suya, porque usted no creció en el espíritu, lo cogieron inmaduro y se lo llevó el viento de doctrina, de la falsa doctrina. Es su responsabilidad ante el Señor tener claros los principios y fundamentos para mantenerse firme en la fe. Cuando usted es como un niño fluctuante, a usted se lo llevan para un lado y se lo llevan para el otro. Y usted termina súper confundido porque usted escucha muchas cosas, cuando lo único que debe escuchar es el evangelio de la paz, no importa de qué manera, pero que le lleven a usted la palabra del Señor. Y mire lo que dice aquí, justo lo que estamos hablando, dice por estratagema, por estrategia, ¿no es cierto?, de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se acuerda que el Señor mismo nos dijo que no todo el que dice Señor, Señor viene en mi nombre? Y hay muchísimos que vienen, el diablo se sabe la palabra de Dios de arriba a abajo. ¿Se acuerda que el mismo Señor Jesucristo, él mismo le dijo cuando lo tentaba, lo que escrito está? Se sabe la Biblia. ¿Se la sabe usted? ¿La practica usted? Si realmente usted está firme en la fe, él no va a poder engañar. Y en Santiago 1 del 6 al 8 nos reafirma esto. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento de la falsa doctrina que nos hablaba hace un momento en Efesios, ¿no es cierto? Y echada de una parte a otra. No piense quien la haga, recibirá cosa alguna del Señor. Mire qué duro esto, ¿no es cierto? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso se le va a reflejar a usted en todo.
Usted fue creado y diseñado para estar siempre pegadito de Dios. Usted fue diseñado para andar en su justicia. Cuando usted trata de vivir de otra manera, entonces usted fluctúa. Lo peor es que se vuelve inconstante en absolutamente. Mientras que el cristiano es firme. Hebreos 10:23 nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengamos ¿qué? Dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí se da cuenta aquí? Está hablando de su esperanza. Lo que le dice es para considerarnos unos a otros, no es solo para usted. Esto no es solo para su beneficio. Por supuesto que el más beneficiado va a ser usted, cuando además busca el beneficio de otros. Y mira lo que dice para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso estamos juntos, por eso Dios nos mandó como seres sociales, si no nos hubiera mandado solitos. Y dice que, ¿cómo vamos a lograr esto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, el día de la segunda venida del Señor, el día en que Él venga y recoja su iglesia antes de todo lo que va a pasar y luego pueda venir por segunda vez glorioso reinando. Ese día está muy cerca y nos llama a exhortarnos. Exhortarnos no es regañarnos ni hablarnos como dice aquí, háblele, ¿no es cierto? No. Exhortarnos es animarnos, es estimularnos unos a otros. Tiene que ser mi propósito, que nadie se quede, que mi vida misma edifique, no sea tropiezo para otros. Y en 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Mire, esto es estar firme y constante, crecer continuamente en la obra del Señor. Cuando dice siempre, creciendo siempre, sabiendo vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su recompensa viene del cielo. Créame, que todo lo que usted hace para el Señor es recompensado en el cielo. El Señor lo está viendo. El Señor le glorifica que usted crezca en Él y que usted lleve a otros al crecimiento de Él. Hagámoslo. Y finalmente le dejo con un versículo que nos enfrenta. Es la forma en que Pablo le hablaba a los corintios y les decía, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Se le notaba, ¿no es cierto?, que era niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ser cristiano se me tiene que notar que me comporto como Cristo. Yo les contaba a ustedes que en algún momento hacía yo un sondeo entre los niños, ¿sí? Era yo maestra de los niños y les decía, hablándoles justamente de este tema, les decía, a ver, a mí se me nota que soy colombiana, ¿cierto? ¿Cómo se me nota que soy colombiana? Y entonces algunos me decían por su acento, porque habla rápido, porque su voz es más grave, otro más osado me dijo por las caderas, ¿sí? Se me nota que soy colombiana, se me tiene que notar que soy cristiana, porque hablo, pienso y razono como Cristo y me comporto como Cristo lo haría. Vamos a ver ejemplos de comportamiento de niño en un adulto inmaduro. Vamos a verlo. Piense usted en un niño, pero piense también que en usted aún existen algunas de estas actitudes. ¿Qué hace un adulto inmaduro? Gime cuando no consigue lo que quiere, ¿sí? Quiere salirse con la suya como sea. Así como el niño hace pataleta, entonces gime, alega, porque quiere conseguir lo que quiere. Esto es bien respecto al Señor. A veces el Señor le dice, no, esa no es mi voluntad. Pero vamos y metemos la cabeza y hacemos cosas aún en contra del Señor. El Señor nos está diciendo, no, por ahí no es, todavía no es el tiempo. Usted trata de acelerar a una voluntad de Dios y le reclama a Dios porque no me escuchas, porque no me dices. Lo que pasa es que no le está diciendo lo que usted quiere oír o lo está haciendo a su manera. Un segundo comportamiento de un adulto inmaduro es que reprime a quien está en desacuerdo. Usted ve que cuando un cristiano es maduro, puede oír las partes, ¿no es cierto? Y respetar.
Pero cuando alguien está en desacuerdo, entonces si es inmaduro, lo reprimen, se enojan, se salen de los grupos y se ponen furiosos. Alguien me dijo en esta semana, me dijo, el lunes es la fiesta de las trompetas y tienes que estar allí para celebrar. Yo le dije, mira, lo siento, yo tengo una clase el lunes, ¿sí? Y me dijo, bueno, entonces ojalá venga el Señor en ese día, porque es en un día de las trompetas que va a venir y te encuentre dando clase. Me lo decía como reprimiéndome, ¿no? Yo le decía, sí, ojalá me encuentre cumpliendo mi llamado, ¿sí? Cumpliendo mi llamado, así tenía que ser, ¿verdad? Pero estaba furioso porque yo estaba en desacuerdo con lo que él estaba diciendo. Y eso es inmadurez. Otro comportamiento se esconde para hacer una afirmación. Hablan por detrás, ¿no es cierto? Hablan por detrás. ¿Cuál es el llamado? Lo acabamos de ver. Exhortarnos, es decir, animarnos unos a otros y aún hablar de aquellas cosas las que no estamos de acuerdo, afirmar algo, decir algo, pero decirlo abiertamente. Yo sé que es la verdad, no tengo por qué esconderme para decirlo, ¿no es cierto? Otra, levanta su voz enojado para ganar atención y control. Usted ha visto que los niños, cuando son pequeños sobre todo, empiezan a llamar la atención cuando ven que de pronto no los están mirando. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando mis hijos eran chiquitos y yo cogía el teléfono, ese rato se acordaban que tenían mamá y empezaban, mami, 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 y ni los atendía a ellos, ni me dejaban atender a la otra persona. ¿Sí? Así son las personas que de pronto levantan la voz y se enojan por todo, quieren llamar la atención y quieren tener el control de todo. Esas personas que todo el tiempo quieren hablar y quieren opinar y lo quieren acaparar todo, quieren figurar. Eso es un símbolo de inmadurez. El adulto inmaduro se vuelve demandante cuando sus necesidades no están siendo satisfechas. Es decir, todo el tiempo, como vimos en los niños, quieren ser servidos, pero no quieren servir. Quieren que todo el mundo esté al servicio de ellos, quiere que todo el mundo rinda de alguna manera una pleitesía, pero de ninguna manera ellos quieren servir, se vuelven muy demandantes y por supuesto terminan siendo dependientes. Otra característica es que humillan e ignoran a la persona cuyo comportamiento no le gusta. Como cristianos nosotros ya sabemos que cuando hay comportamientos, nosotros podemos reconocer la necesidad de esa persona. Y si bien todavía no me ha pedido ayuda, sí puedo empezar a orar por ella, ¿verdad? Pero en cambio, la persona inmadura no reconoce la necesidad, sino que lo toma como una afrenta, que lo toma personal, empieza a humillar o a ignorarlo. Esa persona no me gusta, ¿verdad? No, los cristianos nos gusta a todo el mundo. Los cristianos estamos allí, aún siendo pulidos por aquellos que no nos gustan. Los cristianos estamos allí para servir. Estamos allí para ver vidas transformadas. No podemos ser indiferentes ante alguien que de pronto nos está mostrando con actitudes que necesita encontrar al Señor y necesita su ayuda. Otra característica es que rehúsa unirse y trabajar en equipo. ¿Sí? Así como el niño, yo solito, yo solito y yo solito. No pueden trabajar en equipo, no quieren congregarse, porque generalmente no les gusta oír opiniones, no les gusta que alguien les contradiga, no les es fácil aceptar ideas de otros. ¿Sabe por qué? Porque se volvió orgulloso para aprender, porque es tardo para aprender. Entonces cree que los otros ya no tienen nada que enseñarle y prefiere hacerlo solo. Y hay una contradicción entre su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal. ¿Sí? Nos contradecimos, no somos coherentes. Estamos de pronto con una mala actitud sentados en la iglesia. Eso no tendría ninguna razón, ¿no es cierto? Voy a la iglesia a glorificar a Dios con la mejor actitud de todo corazón. La pregunta entonces es, ¿estás creciendo hacia la madurez o estás estancado en el proceso? Contésteselo usted allí. Esto es algo solamente entre usted y el Señor, ¿no es cierto? Entre usted y el Señor. ¿Qué nos llama el Señor a cambiar y a transformar en nuestras vidas? Le voy a invitar a que con esto en mente oremos para que el Señor
siga mostrándonos qué es aquello que debe ser pulido, qué es aquello que debe ser tratado. Todos seguimos creciendo todos los días, y tenemos que tener la humildad de crecer, de aprender, ¿no es cierto? La primera característica del Señor Jesucristo fue su humildad. Él siempre fue humilde, él siempre estuvo allí al servicio de los demás. Siendo Dios, dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir, a dar, siempre a dar. Hacía, tomaba permanentemente del Padre para tener, para dar a los demás. Entonces vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Yo le quisiera pedir a mi Amparito. Y mi Amparito, por favor, inicia en una oración y yo termino. Sí, cerremos por favor los ojitos. Padre mío, Padre bueno, damos gracias a Dios, Papito del cielo, por la vida de mi Linita, que nos guía y nos enseña, Señor Jesús. Hoy te pongo en tus manos, Dios amado Padre, y todo lo que en ella es. Te doy gracias porque por medio de ella hemos aprendido mucho, y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Hoy te pido de todo corazón, Papito amado, que desarrollemos nuestra madurez espiritual, Señor Jesús, que no nos quedemos como niños, Papito amado, que sea la prioridad el leer tu palabra para aprender y madurar más. Que la fe, Papito del cielo, venga, Señor, a nuestros corazones, y por esta causa, Papito del cielo, somos edificados, Señor. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todos mis compañeros que están aquí presentes y los que no pudieron estar, Señor, de quien tomo nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Padre mío, de aquel Padre de quien toda paternidad toma su título y deriva su nombre, Padre mío, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu Santo, el mismo habitando en tu ser y tu personalidad más íntima, Papito amado, para que el Señor habite en nosotros, viva y hacer su residencia permanente, y que por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor seamos, Señor Jesús. Gracias, hermoso Padre. Señor, quítanos todo orgullo, que tú nos pongas, Señor, esa sabiduría, Papito del cielo, para poder entender cada vez tu palabra. Que estos contrastes entre la infancia y la madurez sean nosotros trabajando cada día, Padre mío. Que no seamos tardos para oír, más bien prontos para oír, Papito del cielo. Señor, que cuando escuchemos tu voz por medio de tu palabra, seamos los que practiquen, Papito del cielo. Tú dices, Señor Jesús, que si alguno nos falta sabiduría, que pidámosla y tú nos los vas a dar, Señor Jesús. Yo te doy gracias por esta enseñanza, Señor, que desarrollamos en fe, Papito del cielo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muchas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, oraciones, deseos, pensamientos, sueños y aspiraciones, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, Papito del cielo. Que no nos conformemos con una simple, tal vez como decía mi Linita, una prédica y eso es todo. No, que nuestro estilo de vida cambie, Padre mío. Que te anhelemos, Señor Jesús. Que en las pruebas en que estemos y en que nos encontramos, tú vas en ese desierto, peleando nuestras batallas delante de nosotros, Señor. Y así podremos desarrollar esa madurez que quieres tú, porque tú lo que quieres es que seamos semejante a ti, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche acompañarnos, Señor. Te entregamos todo lo que somos, amado Padre, humildemente. Que esa humildad quede en nuestros y cale en nuestros corazones, Señor Jesús, y que seamos, Papito del cielo, esos testigos tuyos, Papito del cielo, y testimonios para tu gloria y honra, Señor Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y seguimos orando. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque
Hoy podemos presentarnos delante de ti, como te dice Amparito, para suplicarte, Señor, que nos lleves a esa humildad, la humildad de reconocer en esta noche, Señor, que necesitamos de ti, de tu presencia. Necesitamos conocer más, cada día más, todos los días de manera intencional. Necesitamos anhelar conocerte para poder entender, Señor, lo maravilloso que es también llevar a otros a que te conozcan. Llevarte, Señor, a muchos corazones, a muchas personas. Padre, qué hermoso es conocer tu palabra y deleitarnos en ella y crecer en justicia todos los días. Que ese sea, Señor, nuestra meta, nuestro progreso constante, para que todos y cada uno de nosotros crezcamos en ti, seamos firmes en la fe, y no niños fluctuantes. Que nuestra fe, Señor, no sea un sube y baja de emociones, sino que sea firme en ti por la llenura de tu Santo Espíritu. Hable usted con el Señor en esta noche acerca de lo que Él le ha mostrado en su vida. Si usted siente que tiene que pedir perdón, hágalo. No importa cuántos años lleve usted en la vida cristiana, si usted se ha profesionalizado, si usted de pronto ha permitido que la palabra de Dios se convierta en dureza en su corazón, pida perdón. Y dígale, Señor, dame de nuevo ese corazón de carne, ese corazón humilde y enseñable. Que no sea orgulloso, que no entre, Señor, en el ego, que no se haga tardo para oír. Ese corazón que te anhela, ese corazón que aprende todos los días y que se goza, Señor, en el crecimiento. Ese corazón que además recibe la palabra y quiere ese mismo momento, Señor, llevarla a otros. Esa vida, Señor, enseñable y de enseñanza. Esa vida que como tú nos lo mostraste, nos lleva a muchos porque queremos dar de gracia, dar gratis a muchos. Señor, nos mostraste con tu ejemplo que permanentemente tomabas del Padre, estabas con el Padre, te comportabas como Él, reflejabas al Padre en todas tus acciones y en todas tus palabras. Y donde quiera que tú ibas, Señor, dabas fruto y predicabas y edificabas a muchos. Donde quiera que tú ibas, Señor, todos podían reconocer en ti tu divinidad, tu deidad, tu poder, porque tu presencia, solamente tu presencia ya predicaba. ¿Está usted predicando con su testimonio? ¿O por el contrario es su vida eso? Cuando le ven a usted, la gente anhela conocer al Dios que le ha llenado y le ha transformado, sobre todo con los suyos. Esos que le han conocido desde el principio, que saben qué áreas de su vida han cambiado o tienen que cambiar. ¿Es usted testimonio entre ellos? ¿Han visto ellos en usted la transformación de la palabra del Señor? ¿O por el contrario, siguen diciendo que no vale la pena ser cristiano porque usted no ha dado un buen testimonio de Cristo? Si es así, pida perdón y dígale, Señor, quiero reflejarte. Quiero conocerte más para poder tener identidad, en calidad de idéntico, que es la identidad, comportarme como hijo, vivir como hijo, como heredero del reino de los cielos, sabe que sirve al Padre en medio de algo que es suyo. Se compromete y tiene sentido de pertenencia y quiere dar lo mejor y quiere llevar lo mejor. Ese reino es el reino de su Padre, el reino que le ha sido dado por herencia. ¿Es usted heredero? Esos que procuran lo mejor porque sabe que allí donde usted sirve, donde usted siembra, donde usted da, es ese territorio que le fue heredado. ¿Sabe usted que el Señor mismo es quien le ha encomendado una misión especial con cada persona que le rodea? Esa persona que está a su lado, que hoy regresó y usted no entiende por qué. Está allí porque usted tiene una misión específica, una misión poderosa, que solamente puede cumplirse con la llenura del Espíritu Santo, edificados por Él, llenos de Él y en la madurez de la fe. Es usted una persona enseñable.
líder, recuerde usted esto siempre, el líder es en esencia un aprendiz. Está usted siendo permanentemente un aprendiz de Cristo, recibiendo su lección, su enseñanza, aún a través de aquellas cosas que a usted no le gusta y que usted no entiende. La tormenta nos forma en carácter. La tormenta nos lleva a ver a Cristo real. La tormenta nos lleva a ver a Dios en acción. ¿Está usted siendo edificado en su tormenta? ¿O prefiere permanecer quejándose en su tormenta? ¿Es usted de los que ante la tormenta bendice, da gracias por su bendita tormenta que lo está formando hacia el carácter de Cristo? ¿O por el contrario reniega y se siente abandonado por él? ¿Es usted una persona que vive con un corazón agradecido todo lo que llega a su vida? ¿O es usted una persona que siempre está inconforme y quiere todo a su manera, siempre quiere más? Es aquello que el Señor está mostrando a su corazón. Es aquello que usted hoy decide transformar. Háblelo con Dios. Háblelo con Él y dígale, Señor, hoy sé que esta área de mi vida necesita mucho más de ti. Necesita crecer en ti, en tu palabra y en tu amor. Necesita ser impactada por tu sobrenatural amor. Gracias, papá, por cada uno de estos tus hijos, de estos hombres y mujeres dispuestos para ti. Gracias por hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nunca te rindes. Gracias, papá, porque estás cumpliendo tu promesa y estás aquí. Te quedas con nosotros y entre nosotros, aún conociendo cada una de nuestras características, cada defecto, cada virtud, y así nos amas. Gracias por seguirnos perfeccionando en ti. Gracias por llevarnos cada día más y más a ese conocimiento perfecto de tu palabra, de tu justicia, y a ejercitar nuestros sentidos espirituales para que tu justicia sea un modo de vida, una forma refleja de actuar. Seas tú a través de nosotros. Hoy podamos decir, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive a través de nosotros, Señor. Nosotros queremos ser de aquellos, Padre, a los que refieres en Génesis 28:15, cuando nos dices, yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. El pueblo de Israel, cuando llegue ese día, los haré volver a su país. Entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Y sembrarán huertos y comerán sus frutos. Yo mismo los planté en su tierra y nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Yo soy su Dios y les juro, así lo haré. Ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uvas en sus viñas, ni frutos en sus árboles, pero a partir de hoy voy a bendecirlos. Gracias, Padre, porque todas estas promesas son sí y amén. Y son para aquellos, Señor, que como herederos te acogen a ti, viven en tu reino, bajo tu reinado, haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, porque estas son promesas que tú das a tus justos. Para aquellos, Señor, que son ejercitados en la carrera de la fe, viven deleitándose en tu palabra, en tu justicia. Queremos ser ese pueblo del que tú también te deleitas. Esos hijos a los que tú veas y digas orgulloso, ese es mi hijo amado, y que mi alma tiene contentamiento. Queremos dar contentamiento a tu alma. Queremos ser esos hijos que tú creaste para amarnos y para amar. Gracias, papito lindo. Gracias por este tiempo maravilloso, por tu palabra viva y eficaz, por cada hogar, cada familia aquí representada, por los milagros maravillosos que sé que se están gestando y que muy pronto saldrán a la luz, por tocar nuestros corazones y llenarlos de ti.
Gracias por aquello en lo que nos muestras y por la humildad que nos das para reconocerlo y cambiarlo. Gracias, Padre, por estos hombres y mujeres que están siendo llevados a tu propósito perfecto. Cúbrenos con tu manto precioso. Cuídanos y guárdanos, Señor, y líbranos de todo mal. Llénanos de tu presencia, que nunca, Señor, nunca, nunca nos falte tu mano poderosa extendida, nos guía, nos lleva por el camino correcto, que obra a nuestro favor. Hoy te bendecimos, Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo bendigo a cada uno de estos, tus hijos, sus vidas, sus casas, sus hogares, sus generaciones, cada nación aquí representada hoy, Señor. Sabemos que es bendito en tu nombre porque tú, Señor, nos has puesto aquí para bendición. Te amo por sus vidas. Gracias por darme el privilegio tan grande de servirles, de llevarles tu palabra, así de gracia como tú me la has dado. Gracias, Señor, por sus vidas, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Bendecimos y en el nombre precioso de Cristo Jesús, el nombre sobre todo nombre que más amamos, hoy nos quedamos contigo. Amén. Amén.